amigos de Aló San Luis. El día de hoy estoy como siempre muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, tengo a Alex Jara, Lupita Muñiz, Nadia Mendoza y bueno, su servidora Verónica Stanford. Y tenemos un capítulo especial de otra vez fusionamos pasión por el cine con Ser Mujer y Vivir para contarlo, porque el capítulo pasado le fue muy bien, muy fuerte estuvo, pero le fue muy bien, así es que bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Un gustazo estar otra vez aquí. Oigan, bueno, primero vamos a darle un traguito al mezcal, porque por favor. así nos desinhibimos y salud. Y recuerden, el mezcal Laguna Seca, el mejor. Riquísimo. Y bueno, también vamos a hablar de una película que la verdad me gusta los retos, me gusta que nos inviten a pensar. Y bueno, los vamos a invitar a que la vean, después les vamos a compartir por ahí el link para que puedan comprender todo de lo que vamos a hablar. Y bueno, cuéntanos, Alex, ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a platicar sobre la cinta El color de la noche, una película de 1994 con la dirección de Richard Ross, que era un director que tenía, antes de este proyecto, tenía ya 14 años de no hacer cine. Y pues por ahí no le fue muy bien en taquilla ni en críticas especializadas a la historia, pero tiene un tema bastante interesante que yo creo que ahora Nadia nos va a poder enriquecer de esos términos, porque la premisa es un psicólogo, un psicoanalista, ¿verdad? Por ahí, que lo hace Bruce Willis, que a partir de que una de sus pacientes le ocurre un hecho muy sorpresivo, no decimos nada más para no hacer spoiler. No, sí vamos a spoilear, porque si no, ¿cómo vamos a hablar de la película? Bueno, de que se desvive. A partir de que se desvive una de sus pacientes, él entra en depresión, y de estar trabajando en Nueva York, viaja a Los Ángeles a visitar a un amigo de él, ¿verdad? Para que como que le aconseje, despejarse un poco, y resulta que este amigo, psiquiatra, tiene un grupo de 5 pacientes con los que trabaja, y cada paciente pues tiene un trastorno distinto, ¿verdad? Lo invita a ver, quiero que me des tu opinión, pero resulta que este personaje, este psiquiatra Bob, pues parece que también le están amenazando, ¿verdad? Dice, estoy tomando mis precauciones, pero ya acudí con el departamento de policía y me dicen, pues no podemos cuidar a todos los psiquiatras, ¿verdad? De Los Ángeles. Y a partir de eso vamos a descubrir ciertas situaciones en que ahora el personaje de Bill Capas, que es el que hace Bruce Willis, empieza a meterse, porque este grupo le dice, tú eres el mejor amigo de Bob, ¿verdad? Algo le pasa a Bob y dice, ahora que ya no está Bob, bueno, pues tú encárgate de nosotros. Y cada uno tiene un trastorno distinto, bastante interesante y fuerte, ¿verdad? Digo interesante en el aspecto actoral. Tenemos a Clark, un abogado con trastorno obsesivo compulsivo que todo el tiempo está contando incluso los libros que el psiquiatra tiene en su oficina, ¿no? La semana pasada había 59 libros y ahora hay 58. Y con un trastorno fuerte también del orden, de la limpieza, ¿verdad? Eso lo saben. Oye, pero también, ¿sabes qué? Creo que vale la pena ahorita que nos vas a dar un poquito más de detalle, pero sí vale la pena que busquen la película El color de la noche con Bruce Willis, porque en aquel momento no fue tan valorada, porque tampoco la psique era tan valorada. Sí, a partir de la pandemia fue que como que se volvió, más bien se notó la importancia de los psicólogos, psiquiatras, terapeutas, y se empezaron a valorar porque nos dimos cuenta que los necesitábamos. Sí. Pues bueno, no le fue muy bien en taquilla, pero sí se volvió una joya de los videoclubs. En los 95, 94, 95 la gente acudía al videoclub a rentarla, ¿verdad? Y bueno, resulta que tenemos también por ahí a otra paciente, Sondria, que es una mujer hipersexualizada, que con rasgos también de cleptómana, ¿verdad? Richard, que en apariencia es un adolescente con fobia social, un poquito de disforia de género también, ¿verdad? Tartamudo. Entonces, pues,
profesional de la salud tiene que estar trabajando con todos ellos. Pero aparecen distintos personajes ahí que vienen a mover la trama argumental. Por ahí aparece una chica de nombre Bonnie que llega con Sondria y le dice, pues es que te ves muy guapa, mira, pruébate la ropa que te compraste. Ay, me da pena, ¿por qué? Porque me ves igual como si un hombre me viera, pues no hay ninguna diferencia, ¿no? Sí. La crítica decía que esta historia pues era un tanto fallida porque en los 90s en el cine hollywoodense estaba de moda los thrillers eróticos. Y había un thriller que se llamaba Bajos Instintos, de 1992. Después podríamos hablar de eso. Exactamente, entonces decían que era una especie de pues película fallida inspirándose en Bajos Instintos. La música, bueno, en el elenco tenemos a Rubén Blades, que en Pasión por el Cine hace poquito hablamos de Pedro Navaja, el compositor de la canción de Pedro Navaja, ahí está actuando, ¿verdad? Tenemos a Rubén Blades. Y bueno, los protagonistas en esta historia básicamente son Bruce Willis y Jane March. Llevan ahí el peso fuerte. Y bueno, a la distancia Bruce Willis decía, híjole, a mí no me gustó mucho la película porque también llegué a ella con ciertos engaños. El director me comenta que yo iba a hacer un desnudo, pero él me dijo, te voy a dar la posibilidad de que en el momento de la edición tú veas lo que estamos editando y tú elijas qué tanto se quiere ver. No fue así. Sí, tiene No escenas muy eróticas. Bueno, sí. en la versión que nosotros vimos, la vimos, entre comillas, más decente, exactamente. Porque se lanzó... ¡Válgame Dios! ¡Qué escándalo! Se lanzó una versión más, pues digamos que open mind para países europeos como España, Italia y Alemania. Sí, y Estados Unidos dijo, no, esto no puede ser, o sea, hay que ¿Estados censurar Unidos? Estados Ay, Unidos. no, por favor. Y era lo que el mismo director decía, y como hablábamos cuando comentábamos la otra película, ¿cómo es posible que el público se pueda sorprender de un desnudo masculino y no de películas donde hay una violencia excesiva, asesinatos, etcétera, etcétera? ¿No? Bueno. Las escenas eróticas entre Bruce Willis y Jane March era como que lo que destacaban, de manera que también cuando se lanzó el tráiler era lo que le apostaban para atraer al público, estas escenas eróticas. Pues sí estaba muy fuerte, pero bueno, a ver, ¿quién de las dos comienza? Lupita. Ok, yo. Bueno, a mí me gustó mucho la película. Muy diferente a la primera que vimos. Y bueno, si hablo de la película es que mi psique personal está llena de situaciones que se pueden sacar bastante provecho. Es decir, los cinco pacientes que tenía, cada uno con un tema pues neuronal fuerte. Pero ahí, por ejemplo, ya saben, siempre destaco yo la otra parte, no solamente la lógica o lo formal, sino lo emocional, ¿sí? Lo que hay atrás de cada persona. Y si vemos, los 5 pacientes tenían daños emocionales que igual no nacieron así, que fueron provocados de un suceso que marcó su vida. Claro. ¿Sí? Es decir, no naces mal del psique a veces, es la acción o lo que sucede en tu vida, un impacto que te deja marcado. O sea, en donde te genera en tu subconsciente un bloqueo y un mal estado, un estado emocional de miedo, enojo, frustración, que después dices, voy a desquitarme, voy a hacer daño. Entonces me di cuenta que no todos habían nacido así, o sea, realmente, por ejemplo, que a final de cuentas Bonnie era Richie, Bonnie luego Rox, ¿no? Un trastorno de personalidad por una razón también, ¿sí? O sea, porque la dañaron. Entonces ella dijo, pues, en su psique dijo, pues ahora me desquito, o sea, ahora yo le hago daño, pero a mí me llama tanto la atención cómo realmente en nuestro cerebro
sí tenemos esa parte y maquiavélica, ¿eh? O sea, cuando tú planeas en tu mente, en alguno de tus hemisferios, esa parte oscura, es que también lo haces. Y de eso existe adentro de nosotros. Esa es la verdad. O sea, ahora porque nosotros tenemos conciencia y hablamos, y que era mucho lo que hacía el psicólogo, o sea, Bruce Willis. Él decía, "Es que, híjoles, todos estos están como que bien crazy, ¿no?" Pero él trataba de mantener el equilibrio. Sin embargo, aunque él era el psicólogo, aunque él había estudiado, estaba en un conflicto. Sí. Estaba en un conflicto. Sí, sí. Claro, porque decir, no veía el color no. rojo a partir del... Era daltónico, sí. Porque también ahí se generó un conflicto en su vida a partir de un estado emocional y una situación que no se perdonaba. Entonces, a mí, ahí ahorita que platiquemos todo, me llamó algo la atención y me gustó tanto, como él, que es el personaje más importante al inicio, tiene una situación en su psique y que como ser humano, pues, o sea, no hizo lo correcto, ¿sí? Y llevó al borde a una paciente que se suicida. Él no tenía la culpa porque ella ya estaba mal, ¿sí? Pero a él se le genera un conflicto y entonces él como psicólogo también tiene que buscar ayuda a otro psicólogo. Así es. Porque es humano, ¿no? Es como yo, pues yo también busco a mi terapeuta, ¿no? Porque si yo trato a 2, 3, 5 pacientes, yo necesito a alguien que sea mi líder de opinión, que me ayude a sacar también lo que hay adentro. Claro. Y él así fue, ¿sí? Fue a buscar la ayuda, pero, bueno, ahorita que vayamos platicando en toda la trama, hay un acto al final que ahorita lo voy a platicar, que fue tan bonito, o sea, dije, wow, y veo cómo todos los seres humanos tenemos un conflicto en la mente, en el psique, ¿no? Que no siempre puede ser que nazcas así, que se da de un evento doloroso que se da en tu vida. Y eso marca desde ese punto hacia tu futuro cómo va a ser tu vida. ¿Sí están de acuerdo? Sí, al menos que recibas el apoyo y la ayuda psicológica que Claro. ocupas, ¿no? A ver, Sí. danos tu opinión. Ay, es que no sé por dónde empezar. Es que hay tanto, ¿verdad? Sí, realmente Tiene mucha los- tela de los donde estoy cortar. poniendo Hay mucha mucho. atención y bueno, hay muchísimo. Vamos a empezar, digamos, con el actor principal, en este caso es el psicólogo, que a él le genera literalmente un trauma y culpa, es un shock lo que recibe al principio, ¿no? Por el desvivimiento de su paciente. Entonces, este trauma es una ceguera selectiva psicológica, ¿sí? El no ver el color rojo. Aquí tiene muchísimo que ver la psicología del color, ¿sí? Estamos hablando el rojo ¿con qué se relaciona? ¿Con la pasión? Con pasión, con amor, con sangre. Sí, exactamente, también, Sí. con esa otra parte, o sea, es literalmente lo que él vio. Entonces, el no ver quiere decir también no quiero sentir. Entonces, es un bloqueo. exactamente, es un bloqueo Bloqueo. emocional. Entonces, Sí. no quiero ver, no quiero sentir. Que al final realmente es una redención también, porque hay una regeneración y hay una curación, digámoslo así, de ambas personalidades. Los dos se unieron en un momento en el que los dos estaban rotos. Tanto Rose, que es Richie, que es Bonnie. Él tiene un trastorno de identidad disociativo, ¿sí? Es mujer, pero bajo el abuso sexual, emocional de su hermano, se rompe su personalidad, hay un rompimiento de la personalidad. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de máscaras en el programa pasado? Sí. Que usamos máscaras para protegernos. Sí, claro. Es un desdoblamiento lo que le sucede a él, a lo que le sucede a ella, para protegerse de la realidad alrededor. Entonces, al mismo tiempo es una mujer seductora con todos los compañeros, porque para cada compañero fue la persona que necesitaban. Ella los tenía perfectamente identificados porque era parte de su grupo de terapia,
Entonces yo sé que tú Claro. necesitas esto, yo sé que tú necesitas esto, Cubrir las y yo voy a ser necesidades. para ti Sí. esa persona. Sí. Exactamente. Incluidos los psicólogos. Incluido el psicólogo. Los dos, porque si tú... Era, sí. era de los dos. Al Sí, principio- era pareja de Ajá, los dos. ajá. De Bob y de... Sí. Y del que, del que Y de, Y de Bill. Ajá, y de Bill, Sí. exactamente. Entonces, bueno, supo perfectamente encajar en cada uno de ellos. Que también tuvo la oportunidad ahí bueno, no fue ella, fue su hermano Dale, o fue... Sí. Sí, yo digo que fue el hermano, Fue el, el hermano. el que Al acabó con la vida. Sí, Ah, sí, sí, todo sí, fue el sí. hermano. De Casey. Sí, sí. de Sí, de Casey, Casey. que Y también del psicólogo. Sí, de Casey Bob. tenía una personalidad sádica. Sí. Ahí, Totalmente, ahí en sí. este caso, sí podemos hablar de su Y también personalidad. dañada. Claro. O sea, y todos, o sea, Todos yo digo, estaban todos estaban dañados. dañados por alguna razón que marcó su vida. Claro, no Entonces- llegas a ese tipo de afección o de Sí. trastorno de a gratis. O sea, obviamente algo te Exactamente. detona para Sí. estar ahí. Sí, claro, a mí me parece eso que dices muy importante, porque si vemos, o sea, si ves la película en todo el contexto, o sea, desde el policía, el abogado, no sé qué, o sea, tú puedes analizar la personalidad del policía y dices, vaya, lo que es cuando no se tenía empatía con respecto al tema emocional, la manera en la Sí. que se refiere a los pacientes, o sea, cómo habla de como los locos y pues al final Su todos, loquero. sí, todos Ah, podríamos serlo, pero fíjate, o sea, era la manera despectiva que muestra de cómo se veía a los pacientes, a los psicólogos, a los psiquiatras en aquella época. En los 90, ¿no? hace 20 años ya Sí. estaba más abierto el tema. Afortunadamente estaba mucho más abierto que, digamos, en los 70s Sí, o algo mucho. así. Afortunadamente esto ha ido cambiando, esta idea. Qué bueno. Y hoy es mucho más sencillo decir, sí, quiero ir al psicólogo, sí quiero ir al psiquiatra, y ya nadie te Sin juzgarte. te juzgan menos. Te juzgan menos porque sí, todavía desafortunadamente hay personas que tienen esa Sí. idea, pero también tiene que ver con el rasgo generacional, porque Sí, correcto. tiene que ver con la edad, o sea, entre más grande la persona, más ideas arraigadas tiene Sí. y no se van sacudiendo toda esa pelusa de ocupamos ir al psicólogo, ir al psiquiatra, y la verdad es que sí sirve, o sea, sí Ay, sí, sirve es muy en liberador. todo momento, o sea, lo reiteramos una y otra vez, si alguien se siente roto, antes de llegar a como los personajes estar tan en caos, tan al borde del precipicio, sí hay que pedir ayuda y hay que acudir a tiempo con una persona que esté especializada en el tema. Porque sí, de verdad, yo es lo que veía eso. ¿Cuánto tiempo se esperaron para llegar a ir al psicólogo? En el caso, por ejemplo, del chico, del joven que se supone que tenía 14 años, no sé, de Richie lo mandan de las La autoridades, policía. ajá, la policía tú necesitas ir a terapia, ¿sí? Porque estás mal, ya viviste todo esto, y dentro de lo mal que estaba el sistema judicial entendían que necesitaba ayuda psicológica. Y el mismo Bill le dijo a Dale, no saques en este momento a Richie de la terapia. Ajá. Si yo no te agrado, buscamos a A alguien otro. que te Sí, agrade, sí, sí. pero le es esencial la terapia. Sí, su hermano, Sí. porque obviamente no le convenía. Iba a ser descubierto. Ujú. Ya se sentía casi descubierto. Que volvemos al tema de la vez pasada, que hablábamos de eso. A veces las personas que están queriendo sabotearte, el que te Así es, ayudes, correcto. el que te ayuden, es quien es tu Es tu opresor. abusador. Sí. Ajá. Ujú. El que manipula todo. Sí, danos más. Por cultura yo creo que ha de ser también, no sé, me lo dirá Nadia, que el mexicano no tenemos la costumbre de la medicina preventiva. El psicólogo, el nutriólogo o el dentista. Sí. Hasta que no nos duele cañón algo, acudimos a estos profesionales de la salud. Y a veces ya es, bueno, no tarde, ¿verdad? Pero ya tenemos un daño importante y es cuando acudimos. Sí, fíjate que sí, o sea, por ejemplo, en el caso del dentista es inevitable, o sea, te duele, y vas de inmediato y haz lo que Sí. quizá que las quieres, pero hazle algo, ¿no? Porque es insoportable. En el caso de la psicología del alma, literalmente el estudio del alma, te sientes triste un día y dices, bueno, no pasa nada, hoy puedo.
y mañana también puedo. Sí, y sí podemos. Somos fuertes y podemos resolver muchísimas cosas. Sin embargo, hay situaciones que te llevan al límite y muchas ocasiones en ese límite explotas y no sabes de la manera en la que vas a explotar, no sabes la manera en la que vas a reaccionar. Ha habido casos en los que ya es de urgencia llevarte al médico porque en esa situación ya necesitas algún tranquilizante, alguna situación, un internamiento. Y entonces, muchas ocasiones la línea es tan delgada entre la locura y la cordura, que no sabes en qué momento te puedes quebrar. Entonces, sí es importante hacernos caso a esa parte emocional. Ahora, también es bien difícil porque yo, por ejemplo, he visto personas que trabajan todo el día, tienen 1 o 2 trabajos y ocúpate de la familia, los hijos, la limpieza de la casa, la comida y todo lo demás que hay que hacer como adultos funcionales y dicen, bueno, tengo para llorar de las 10 a las 11 y a las 11 me tengo que bañar y dormir porque al día siguiente tengo que hacer lo mismo. Híjole, qué fuerte, ¿no? Eso de una lloradita y le seguimos, lo he escuchado tantas veces. Pero ahora, si la gente realmente se sentara a llorar, sería sanador, pero la realidad es que ni siquiera se toma uno el tiempo de sentarse a llorar. De escucharte a ti mismo. Ajá, no sabemos, fíjate, esa parte es tan interesante de que no sabemos estar en silencio con nosotros mismos. O sea, no sabemos literalmente estar en compañía de nosotros. Si tienes un ratito solo, lo primero que haces o tomar el celular, o prender la tele, o prender música, o hablarle a alguien, hablarle a alguien, con quien hablar. pero empezarte a escuchar a ti mismo, empezarte a escuchar tus pensamientos, es amenazador muchas veces. Sí. Pues más bien, yo creo que amenazador es revelador, ¿no? Porque al final del día, tú le puedes mentir a todo el mundo menos a ti mismo. ¿Y qué es lo que sucede dentro de la trama, no? Que al final del día van sacando sus verdaderos miedos, sus verdaderas culpas y lo que realmente los va rompiendo, ¿no? Me llama mucho la atención, bueno, la crítica decía que lo que realmente valía la pena de la película son los primeros 4 minutos, que ese desvivimiento de la paciente Michelle, ¿verdad? Este diálogo, todos somos muy parecidos, Michelle, todos lo hacemos. ¿Hacemos qué? Ver la vida a través del ojo de una cerradura. Es una visión limitada de la verdad y hemos de rellenar los espacios en blanco. Nos inventamos cosas. Y que Michelle le dice, tú eres igual que mi exmarido, o ves las cosas en unos extremos, con blanco o negro. Y a ver, vete en el espejo, no, yo voy a ver más lo que hayas afuera, y dices, wow, bueno, yo sí me quedé impactado con esa parte. En un principio he de confesar que sí esperaba, porque primero la vemos a Michelle con una pistola, ¿verdad? Esperaba que se fuera a disparar, pero no. Y sí es muy impactante esos primeros 4 minutos. Sí, la escena es muy impactante, muy angustiante cuando va cayendo del edificio, o sea, te da como hasta vértigo, pero aparte es como eterno, ¿no? Como que dices, ¿en qué momento? No cae, no termina de caer. Y aparte esa toma que hacen como si fuera un cristal y que ven así como todo la mancha de sangre, esa es muy buena. O sea, de verdad, sí tienen que verla porque al contrario de la otra película que analizamos primero, esta creo que tiene muchos puntos, aunque es un tema fuerte, es una película con escenas muy fuertes, tanto sexuales como de la psique, porque todos tienen unos problemas muy fuertes. Sí creo que vale la pena verla, porque a lo mejor podemos entender la psique de alguien cercano que ni siquiera nos hemos dado cuenta, oye, esta persona está al borde de romperse, ¿no? O sea, creo que eso es lo que tendríamos que ver, es el abrir los ojos y ver lo que nos rodea. Así es. Sí, a mí lo que me llama mucho la atención entre todo lo que sucedía en la película era como el psicólogo, o sea, Bruce Willis, como era el nombre ahí, Bill, pues Bill estaba roto, o sea, estaba destrozado, pero llega la pasión, llega esa sensación de química y su rostro cambia, o sea, su actitud cambia, su deseo de hacer las cosas cambia, ¿sí? Entonces, aunque él no sabía si era bueno o si era malo, es como a tu vida
algo que es eso como el sexo, la pasión, que alguien aparezca en tu vida te da tanta magia. Te da fuerza. Sí, o sea, es como sonrío, lo hago, le da fuerza, ¿no? Pero hasta el final, ¿eh? Un Hasta el final. rescate, Sí. esta escena que tú Sí. mencionas para mí es mágica Sí. también, Sí, porque al final del día la respuesta es el amor. exacto. Al final del día la respuesta Sí. es el amor, porque ella al encontrarse con él se da cuenta que no necesita fingir nada, no necesita No. ser nadie más, No. no necesita máscaras, porque él la acepta tal cual es. Sí. Y al contrario, igual ella lo recibe a él sin juzgarlo, sin decirle, Sí. no ves el color rojo en serio, entonces ya no voy a usar lápiz labial. Oye, pero la empatía, ¿no? Pero además Exacto. también me encanta esa escena que dice, hablas del principio, donde le dice, no me digas qué haces, yo voy a descubrir. y cómo, le dice, pues sí, ¿por qué te dedicas a la psicología? ¿Y cómo sabes? Por la manera en la que me miras. Y creo que me parece maravillosa esa escena porque realmente te estoy poniendo atención. Exacto. Eso significaba ese diálogo. Y aparte, por ejemplo, Rox, que cuando iba a tener un encuentro con Sandra, pues ella realmente se comporta honesta porque le dice, no, me enamoré. ¿Sí? Sí. O sea, no nada más puedo seguir mi instinto, o sea, atrás de todo lo que ha hecho, en ese momento dice, ya no, o sea, ya no puedo hacerlo, porque entonces ya había un cambio en ella. Y cuando ella se ve ya en una situación pues descubierta y todo, le dice, vete, o sea, déjame, o sea, a mí déjame seguir mi camino, o sea, vete. Y él dice, no, pero porque para él era, aún con todo lo que ella era salvación para él. Es correcto. Era salvación. Y la escena que, perdón. La escena que a mí me encanta, que tú mencionas, Nadia, es como al principio él se queda totalmente bloqueado por una frustración porque se muere su paciente. Y él no pudo detenerla. Y ahí se genera un bloqueo, pero se genera una situación que va cargando una tristeza, una pena. Pero al final de la película, la chica, o sea, Rose, vuelve a hacer lo mismo. Exacto, y es donde hay la... Sí, entonces la él dice no, ahí. él dice no, porque ese momento era mágico realmente. Era duplicar la escena que vivió, pero a lo que yo les decía en la terapia que doy, duplico, cambio y avanzo. Duplicar, cambiar, avanzar. Duplica la escena, cambia la escena, y entonces hay un cambio. Exacto. Avanza en su vida. Claro. Y entonces él se redime. Ajá, entonces es como, claro, y en la vida es así, en la terapia que yo doy, duplicas, cambias y avanzas. ¿Qué pasa? Te regresas al pasado, a todas las escenas, las duplicas, y entonces yo les digo, haz lo que querías hacer. Tienes la oportunidad de cambiar. O sea, cambia en tu psique. Es correcto. Cambia lo que quieres hacer. Querías patear, querías quitar, ¿qué querías hacer? Hazlo. Entonces, tu cerebro, tus datos se quedan con un nuevo registro y ese quedó olvidado. Entonces cambiaste, él cambia el registro. Exacto. Entonces él dice, ya, pum. O sea, él ahí sana realmente, ¿no? O sea, claro, porque ahí fíjate, exacto. esta magia que tiene es de que él la acepta y la quiere a través de ella, no a pesar de lo que tiene. O sea, porque bien podrías decir o juzgarla y decir, no, es que tú no eres la persona que yo creía que era. Y no, o sea, no es a pesar de ella, sino es a través de ella. Yo te amo, te acepto tal cual eres. Y ella también, o sea, ese rescate fue un rescate emocional, sanador, totalmente. Y a mí lo que me resulta muy interesante es que en el primer encuentro entre Rose y Bill, ella le dice, es que soy actriz, voy a una audición, voy a ver si me dan un papel. Oye, pero ¿sabes qué también? Dentro de todo también ella se enamora y bueno, tenía una relación afectiva con cada paciente. Es de pareja con cada uno de los compañeros de la terapia, de los pacientes, con los 4 compañeros, y cómo va terminando con estas relaciones porque ella también se siente enamorada de él. Sí. Entonces los va rompiendo así de, no, pues adiós, ya no quiero estar contigo, adiós, y porque ella dentro de todo
pues es que de toda su problemática emocional y sus personalidades múltiples, ella dice, yo quiero estar con él. ¿Y cómo fue el momento en que descubrimos que ella estuvo con todos al abrir el libro de Van Gogh y descubrir la fotografía de la chica con el tatuaje? Y la nota, ¿alguien reconoce a esta mujer? Oye, yo había visto, te voy a decir, yo no sé si mi mente está así, pero desde el momento, uno que hablaban de una pareja, o sea, ahí, yo dije, la misma mujer la tienen todos, o sea, en ese momento dije, todos tienen la misma mujer, incluido el psicólogo. Que Rose aprendió a relacionarse a través del sexo, o sea, era su manera de demostrar o de sentir algo hacia alguien, ¿no? Porque ella fue abusada desde muy pequeña, entonces, ¿se acuerdan lo que decíamos también en algún programa? Mientras más pequeño eres y este abuso se vaya prolongando, obviamente va a aumentar tus posibilidades de tener un trastorno, ¿no? Entonces, era su manera de aprender y de relacionarse a través del sexo. Sin embargo, no contaba con enamorarse. Oye, y además también, ahorita que tocas ese punto, vemos a lo que es el niño, que se supone que era el que tenía problemas de lenguaje, no sé qué, y después se descubre que el niño pues se quitó la vida por los abusos que le hacía el psicólogo con el que él asistía. Entonces hablamos de algo súper fuerte y súper enfermo, y que la esposa de él dice, pues yo no sabía todo lo que le hacía hasta que se murió, ¿no? Entonces eso fue muy fuerte. Y cómo o sea, volvemos al punto de cómo se puede dañar a los niños tanto con un acto tan egoísta y con un acto, un abuso, porque al final tu persona, tu libertad, tu inocencia. Sí, entonces creo que tendría la gente que pensar, o sea, el daño que le haces a las personas. Y que antes, aparte antes no estaba tan penalizado, y de hecho estaba normalizado el abuso incluso. Y las relaciones así de, tiene 14 años, tiene 35, pero son parejas, se aman. No, es abuso, entonces no normalicemos esas cosas. Las relaciones que luego hacían de pareja. Tú te casas con los acuerdos, pues, entre familias, más bien. O no necesariamente acuerdos, tenemos el caso de Sacha Sokol, ¿no? Que, que es así, y al final del día es un ejemplo, y luego alguien ayer me decía, que fue tema de discusión, y decía, es que, pero y todas las demás no levantaron la voz, ella sí, ella hizo su denuncia, y qué bueno que se le apoya y se le respeta. Es que había muchísimas más, no levantaron la voz, pero ella levantó la voz para que otras la levanten, y la verdad, mis respetos, y también es el poner a la luz, este tipo de cosas no deben de suceder. Así es. Pues había un teórico del cine crítico, André Bazin, que decía que el cine es el psicólogo de los pobres, sin demeritar el trabajo de acompañamiento de un profesional de la salud, pero bueno, precisamente porque la historia que vemos en la pantalla grande va a generar la empatía o el reconocimiento de las personas con los personajes. O puedes identificarte. Como el espejo, ¿no? Así es. Así es. De esta película, pues, hubo 4 versiones. El estreno en cines con clasificación R de Estados Unidos. ¿Qué significa la clasificación? Voy a investigarlo, ahí te voy a quedar mal. Pero sí, se escandalizaron por las escenas. Sobre todo había una escena en la piscina donde pues sí había casi que el desnudo frontal de Bruce Willis. Que bueno, aparte, perdón que te interrumpa. Sí, no, adelante. A pesar de que sí había escenas sexuales, a mí se me hicieron buenas, o sea, cuidadas. Están muy cuidadas. Sí, nada grotesco, ¿verdad? Ni ofensivo, Así porque en realidad está muy apegado a la verdad, Ajá. ¿sí? Y no se me hizo así como es ofensivo, no es como grotesco. No se me hizo, no. Es más, se me hizo bien la escena, o sea, muy cuidada, muy sana.
Y vemos normal. a Bruce Willis, Normal. estaba guapísimo. Y la cúspide de la carrera en ese momento. Sí, Bueno, su mejor El momento, estreno su mejor internacional en cines ya libremente, ya sin censura, la versión del director con clasificación R y la versión del director sin clasificar, que ya después, sobre todo en España, encontramos el lanzamiento de la película en DVD con comentarios del director. Qué padre, Sí, interesante. Un poquito también la historia del detrás de cámaras. Parece que hay una versión para teatro. Sí, es demasiado teatral la historia. Sí, esta sí, muy, sí, muy sí, teatral, Sí, ¿verdad? sí, sí. No, sí, claro. Sí, tiene muchísimo tema, la verdad es que podremos estar hablando horas y Sí. horas y analizando a cada personaje, sí, exactamente. analizando incluso hasta los, bueno, pues yo vuelvo con los colores porque te digo, esta parte de la ceguera selectiva es el significado realmente, o sea, ¿qué simboliza? Hay muchas tonalidades azules también, o sea, en este Ajá, caso, la paleta de colores, de claro. colores en Ajá. azules, que es como nostálgico y eso te engancha Sí. como espectador. En los negros también hay muchas escenas en oscuridad, que el negro también obviamente tiene su significado, entonces tiene mucho que analizar realmente esta película. Claro, y de verdad sí, me llama mucho la atención, incluso yo vuelvo al policía, o sea, vuelvo al policía porque hay unas escenas donde le dice, y esa agresividad, o sea, Ah, lo empieza Puedes ir a conmigo, yo te analizar. atiendo, ¿no? Sí, te hago descuento. Sí, pero Sí, no, di. es que ahí otra vez nos damos cuenta, o sea, que el psicólogo, aunque era psicólogo y tenía una profesión, también necesitaba ayuda. Claro. Y el policía, aunque era muy bueno y todo, también necesitaba ayuda. De hecho, lo reconoció en el grupo, o sea, lo Sí. reconoció, porque dijo, bueno, es que yo estoy igual o más roto que ustedes Sí, en este exacto. momento. Así es. Y lo reconoce y se abre como persona, ¿no? Ujú. Y a pesar de todo, decide, pero él va mucho más allá, o sea, no se queda en el círculo de terapia, no se queda en consultorio, sino él empieza a ir más allá. Sí. Sí, porque Y es va donde con ayuda A especialista. cada paciente va Sí. y está y empieza a investigar Sí. y todo, y fue donde... El caso No, y de además cada- también va con otro profesional, o sea, aparte de su amigo que bueno, a eso fue al principio como a que le ayude y al final del día terminó él ayudando a Sí, los sí, pacientes de él, pero todavía va con otro especialista Sí. para Ujú. tener un punto más objetivo de la situación, porque Claro. yo creo que él ya se sentía muy involucrado. Entonces va y le dice y le da otra opinión, ¿no? Entonces Sí, también es me parece muy correcto. interesante. Es correcto, y como terapeuta, bien lo dice Lupita, siempre Ujú. necesitas tú estar en terapia constantemente, o sea, necesitas alguien que Sí. te esté ayudando. y Y incluso ese- hay casos en los que dices, aquí hay algo como que me está brincando, como que a mí me está enganchando, ahí, Claro. ahí tienes que Sí. dejar ese paciente, La canalizarlo. cuestión de la ética, La ¿verdad? cuestión de la ética, o hay casos que dices, es que aquí no sé por dónde, también necesitas Ujú. estar siempre coachado. Sí. Es muy interesante toda esta parte de... Sí. Oye, Pues- una pregunta, perdón, Sí, sí, sí. una pregunta. Porque conozco personalmente Ujú. varios casos de psicólogas, que terminan teniendo una relación con sus pacientes. Conozco. Ah, Y a mí eso, o sea, de entrada, pienso que puede ser un camino, a lo mejor de cierta forma, fácil que se enganchen, Mucho. porque estás yendo, o sea, tú estás roto yendo con alguien para que te Claro. ayude y de cierta manera como que te sientes como enganchado con esta persona que te está ayudando, pero es tu terapeuta, tu psicólogo, Claro. tu psiquiatra, es una persona con la que no te puedes involucrar, y si esta persona se está involucrando contigo, entonces no es tan profesional como debería de No hay ser, ética. o te tendría que No. decir, ¿sabes qué? No te puedo atender como Claro. paciente y sigamos una relación, ¿no? O sea, Eso ¿tú sería qué lo crees? ideal. Sí. En realidad, eso sería lo ideal. Conozco también Conozco varios muchos casos. Sí. Sí, de Sí, verdad, no, es sí, muy, sí, es no, muy sí, es muy común. Y Es fíjense muy que, común. sí, fíjense que a mí me pasó, yo tenía un paciente más joven que yo, en ese entonces ha de haber sido, ¿qué será? Como 16 años menor.
Entonces yo lo atiendo, trae sus crisis y todo, y el sentirte tan conectado, tan comunicado, atendido, que escuchas, o sea, puede pasar que entre hombre y mujer hay una línea muy delgada porque hay una sinergia natural. O sea, un hombre y una mujer, aunque no sea tu tipo y no sea la persona que te gusta, pero cuando tienes un trato constante, hay una sinergia natural. Es como un imán, positivo o negativo. Sí, pero tiene sí, a eso voy. Hay una sinergia, pero ahí es muy importante el profesionalismo y la autenticidad de uno como terapeuta. Porque yo, por ejemplo, le decía a esta persona, estás equivocado. O sea, porque él me decía, es que me quiero quedar aquí a vivir contigo, pero porque él había obtenido un resultado. Entonces él se sentía protegido. Y no era su mamá, ni podía ser su pareja, ni nada. Y esa cuestión era muy importante. Entonces es muy importante realmente tener mucha ética y ubicar a la persona en su lugar, porque se sienten cómodos, se sienten protegidos. Dice, me quedo a vivir contigo. No, tu situación está afuera. Y entonces uno como terapeuta, antes me pasaba que cargaba el caso de cada paciente, porque también aquí Bruce Willis cargaba lo de todos. Y esto no, en mi opinión, no debe de ser. Es como, aquí se quedó profesionalmente en mi lugar, yo me voy a vivir mi vida. Y lo dejo. Sí. Necesitamos se llama un chequeo ecológico. O sea, tú como terapeuta necesitas tu chequeo ecológico. Necesitas ir. Ahora, liberarte, limpiarte. Como terapeuta, facilitas el espacio y el ambiente en donde esta persona puede sentirse segura, escuchada, protegida y demás. Sí. Ese ambiente es tuyo, ¿no? Obviamente, al sentir la aceptación, el no juzgarte, el ser escuchado, y que empiezas a resolver, dices, wow, me quedo aquí. Aquí, sí, y es donde justamente tienes que decir, lo dice Lupita, entra tu ética, ¿no? Definitivamente, en alguna ocasión también mencionábamos, es que quiero que mi psicólogo me abrace, me apapache, no es por ahí. el lugar, no es el, o sea, no es lo que debe de ser. Sí. Entonces, definitivamente muchas cosas que sí, muchas cosas que no. Si crees que va a haber un enganche, definitivamente no es el lugar donde de inicio pon las reglas. Y las cosas en su lugar. Sí. Pero también como ser humano, porque, o sea, te pasa a veces que, bueno, ayudas o apoyas a alguien y de pronto te dicen, no, es que yo estoy enamorada de ti. Y yo la verdad, sí, a mí me tocó el caso de una persona que tenía muchos problemas y de pronto yo le apoyé y era también muy joven y me decía, es que yo estoy enamorado de ti. Todo el mundo me decía, es que él está enamorado de ti. Y era mayor de edad, o sea, no pasaba nada, pero yo sí le dije, no, él está confundido, porque yo sí lo veía desde otra perspectiva y decía, él está confundido porque como yo lo apoyé, yo fui como su punto fuerte, él está confundido pensando que está enamorado de mí, pero no es cierto. Y puede ser un Edipo muchas veces, en este caso que ustedes están, es que eran chicos mucho más jóvenes, ¿no? Y te empiezan a ver con otra... Entonces sí hay que aprender a decir. Uno tiene que ser ético. Y bueno, para cerrar, Alex. La versión que nos tocó ver, que fue la versión doblada, yo criticaría el doblaje. Sí. Por ahí el personaje de Héctor Martínez, el teniente, la voz la hace Humberto Vélez. ¿Quién es Humberto Vélez? El actor que hacía Homero Simpson. Un tanto exagerado, ¿verdad? Incluso en el final, muy exagerado. Pero bueno, independientemente de lo que la crítica dice de esta historia, a mí me mantuvo en expectativa, al borde de la butaca. Hasta el final fue buena, a mí me encantó. Sí, a mí también me gustó. Sí, me gustó mucho. Véanla. Bueno, pues muchísimas gracias, Nadia, muchísimas gracias. Sé que podemos, Alex, muchísimas gracias. Sé que podemos hablar muchísimo de este tema porque aparte la historia da para mucho, pero la verdad, bueno, quiero dejarles aquí, les voy a decir, esto de Pasión por el Cine con Ser Mujer y Vivir para Contarlo nos ha estado gustando al público, le ha gustado, así es que sugiérenos un nombre porque bueno, este programa lo vamos a tener una vez al mes, este podcast, así es que realmente ayúdenos a encontrar el nombre, sugiéranos, porque de verdad creo que es mucha pasión
lo que tiene que ver con la mente y que tiene que ver con el cine y la Todo, psique sí. es fascinante. Así Sí, es qué que bueno. muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Hasta la gracias. próxima.